Grandes edificios, monumentos impresionantes, oficinas en las principales ciudades del mundo, presencia en villas remotas y alejadas. ¿De qué estamos hablando? ¿De alguna compañía multinacional o de alguna marca renombrada alrededor del mundo? ¿Estaremos hablando de la iglesia? Aquel grupo que comenzó hace 2000 años atrás. Sencillos campesinos, también algunos de la nobleza y sacerdotes que se unieron para seguir al sencillo maestro de Galilea. El testigo fiel y verdadero le habla así a la última iglesia de la historia de la humanidad. ¿Estás listo para estudiar acerca de cómo se relaciona la Odisea con nosotros, con los cristianos en el siglo XXI? Quédate con nosotros en Evidencias. Bienvenidos, estamos comenzando el último programa de esta serie acerca del cristianismo en el siglo XXI. Hemos tratado de responder algunas de las interrogantes que ustedes nos han estado haciendo a través de los meses. Gracias por compartir con nosotros a través de nuestra página en Facebook. Recuerda que puedes solicitar los estudios bíblicos a través del blog o a través de nuestra página electrónica. En esta ocasión estaremos explorando el mensaje de la Odisea en relación al siglo XXI. Ustedes, al estudiar el libro de Apocalipsis, podrán notar la progresión a través de los siglos, cómo hay mensajes para cada periodo de la historia. ¿De qué está hablando el periodo de la Odisea? ¿A qué se refiere y a quiénes está dirigido de forma especial este mensaje? Bueno, el mensaje de las 7 iglesias es un mensaje muy interesante porque en estos mensajes tenemos todo el espectro de iglesias. Tenemos iglesias muy sólidas, iglesias débiles. Tenemos iglesias fieles, tenemos iglesias infieles. Tenemos iglesias pobres, tenemos iglesias ricas. Tenemos iglesias que están siendo perseguidas, tenemos iglesias que están a gusto, sin ningún problema de persecución. Entonces, todo el espectro de iglesias lo encontramos ahí. Eso es muy interesante. Es decir, todo tipo de personas hoy pueden encontrar un mensaje relevante para su experiencia personal en ese mensaje de 7 iglesias. En ese sentido, Jesús es el testigo fiel, porque como testigo fiel conoce las necesidades de todas las personas y las ha agrupado en este mensaje para las siete iglesias. En esta ocasión, el testigo fiel y verdadero no parece estar hablándole a una iglesia perseguida y atribulada, sino parece más bien una iglesia cómoda, muy parecida a nuestras iglesias en Occidente. Históricamente tenemos mucha información accesible al día de hoy, especialmente muchos historiadores romanos y otros historiadores un poco después, que fueron contemporáneos en este periodo, donde ellos muestran cuál era el contexto histórico que estaba las 7 iglesias que se mencionan en el Apocalipsis y cómo estaba funcionando el Imperio Romano en aquel tiempo. Y ese fue un momento en que hubo momentos de persecución y hubo momentos de paz. Y había intervalos entre los dos momentos. No siempre hubo persecución y no siempre hubo paz. Y dependiendo del lugar geográfico donde se encontraba la iglesia, eso influía bastante en si la iglesia iba a ser perseguida y no iba a ser perseguida. Y también iba a influir de qué manera las personas y los cristianos de esa región iban a tomar la religión cristiana. A veces con mucha seriedad y con mucha fidelidad. Y otras veces, mientras más cómodos estaban, pues eran menos fieles y eran más indiferentes, como se ve el caso de la Odisea. En el mensaje de las 7 iglesias se describe un cristianismo bastante cómodo. Cómodo, yo diría, en 3 tipos de aspectos. Uno, como desde el punto de vista material. No tenían necesidad de nada, lo tenían todo. 2, desde el punto de vista religioso, estaban conformes. De hecho, cuando uno va a la mayoría de las ruinas de estas iglesias, las que todavía existen, como la Odisea, la ciudad de Éfeso, uno ve una mezcla, sobre todo en la Odisea. Uno puede entrar y encontrar símbolos cristianos tallados en piedra o en mármol,
y al lado justamente el símbolo pagano. Había una mezcla de algunas cosas. El paganismo convivía con el cristianismo sin ningún problema, conforme. Se conformaba lo uno con lo otro. Cuando usted por lo menos piensa en los cielos de la Odisea, los odiseenses tenían un bañario de aguas tibias construido especialmente para ellos. Así que vemos un cristianismo que está conforme desde el punto de vista material, está conforme desde el punto de vista religioso y está conforme desde el punto de vista filosófico. En otras palabras, ellos están contentos con todo lo que está pasando, por lo tanto no hay diferencia. Ellos siguen un ritualismo, van a las iglesias, hacen todo lo que tienen que hacer y luego siguen su vida secular. No hay una urgencia por la venida de Cristo, no hay una urgencia por lo que ha de acontecer, no hay una urgencia por el servir a Dios, sino una especie de conformismo. Y es muy normal hacer una comparación entre el cristianismo que se ve en el occidente en el día de hoy y la iglesia que estaba en la comodidad en aquel tiempo en el oriente. Y en el presente también hay una diferencia entre el cristianismo occidental, donde estamos nosotros todos acá, y el cristianismo oriental en la otra parte. El cristianismo que está en el oriente precisamente tiende a ser mucho más, por decirlo así, un poco menos cómodo, que está padeciendo por más persecución, porque está en muchos lugares donde no hay, que digamos, mucha libertad religiosa, y estas personas tienden a ser un poco más fieles en su asistencia, ya digamos, a la iglesia, en tomar seriamente la religión, y esa es la tendencia que vemos en el oriente. Pero en el occidente, donde estamos la mayoría de nosotros acá, el cristianismo está en mucha comodidad, es un cristianismo que vive lleno de tecnología, donde existe libertad religiosa, existen muchos derechos humanos, y esto indirectamente influye en la manera como nosotros en el presente, el cristianismo occidental, se relaciona con la religión y cómo la toma. Y vemos esta tendencia como los religiosos en este tiempo y el cristianismo no están tomando la religión en serio, van a la iglesia cuando ellos quieren y en verdad viven cómodamente de manera indiferente. Y eso a veces se puede comparar con algunos mensajes que se encuentran en las 7 iglesias, especialmente con el mensaje que se encuentra en el mensaje de la Odisea. Así que hay que establecer un marco muy grande, una división entre el cristianismo que se encuentra en el presente, en el occidente, y el cristianismo que se encuentra actualmente en Oriente. Son muy diferentes en su perspectiva de acercarse a la religión y toman la religión de manera muy diferente. Y el Oriente tiende a ser un poco más serio en la religión y el cristianismo en el occidente tiende a ser un poco más cómodo. Nosotros vemos hoy en día un cristianismo muy conformado, un cristianismo que no le gusta hacer la diferencia, un cristianismo que no vive en la urgencia de la venida de Cristo, un cristianismo que adopta todas las filosofías paganas, las absorbe y prácticamente en vez de ser el influenciador, resulta ser el influenciado. Y que hoy en día nos presenta una visión del cristianismo que en realidad no mueve a nadie. Es muy poco lo que llega a ser. Por lo tanto, es importante que nosotros veamos el mensaje de la Odisea y despertemos en cuanto a eso. Cristo, cuando vino a esta tierra, cuando vino a hacer su ministerio, no vino a conformarse, vino a sacudir las bases que justamente regían la religiosidad en nuestro medio. Y es justamente ese el llamado que nos hace. En otras palabras, nos llama a ser diferentes, nos llama a poder seguir su ejemplo, nos llama a no conformarnos a las cosas de este mundo, sino por el contrario buscar las cosas del mundo que está por venir. Por lo tanto, si hay un ejemplo que nosotros, si hay una lección que nosotros tenemos que sacar de este mensaje a las 7 iglesias, es que no podemos conformarnos con los tiempos. El cristiano verdadero marca la diferencia y avanza y no se conforma, sino que influencia para un cambio diferente. El mensaje a la iglesia Laodicea es una iglesia cómoda, corporativa, amplia, autosuficiente. Cualquier similitud a algo que usted conozca no es casualidad. Si quieres ver más detalles y cómo se aplica el cristianismo en el siglo XXI, quédate con nosotros después de esta pausa en Evidencias.
Qué bueno que todavía nos acompañas en este tu programa de Evidencias. Si nos acabas de sintonizar, te invito a que veas los programas anteriores y el principio de este a través de nuestra página en Facebook. También te invito a que nos escribas y solicites nuestras series de estudios bíblicos. En esta serie que estamos concluyendo en esta ocasión, hemos analizado el cristianismo en el siglo XXI. Y ahora estamos investigando el mensaje de la Odisea con la sociedad del siglo XXI. ¿Qué tal de la iglesia en la actualidad? ¿Qué podemos nosotros comentar acerca de sus estructuras en el siglo XXI? En el presente, pues han habido muchos avances, digamos, ya sea tecnológicos, avances administrativos, y la religión en el occidente tiende a ser un poco más estructurada, tiende a ser un cristianismo que está bastante organizado, de una organización, en una estructura, una burocracia, una política, y todas estas cosas, aunque normalmente no es que digamos que sean malas en sí, porque ayudan completamente a ser más ordenados en el cristianismo, estas cosas influyen en la manera como las personas pues, van a tomar la religión. Y mientras más estructurada, más administrativa, más ordenada, más burocrática sea la organización del cristianismo en el occidente, las personas tienden a ser más ritualistas, tienden a ser más rudimentarias en el occidente. Y esto crea una esencia de comodidad, crea una esencia donde en verdad hay indiferencia, donde la gente en verdad le da lo mismo si va a la iglesia o no va a la iglesia, si leo la Biblia, si estudio, me preocupo por mi vida espiritual. Y todas estas cosas influyen mucho en el creyente cristiano en el occidente. Y esto a veces se puede comparar con la estructura que existía en la iglesia que se encontraba en la ciudad de la Odisea. Porque en esa ciudad, pues, los cristianos que se encontraban en ese momento particular, en ese momento histórico en particular, donde, de acuerdo a las fuentes históricas, no hay ninguna evidencia que ese lugar sufrió alguna persecución en ese momento. Y debido a eso, es decir, es algo bueno, no hay persecución, pero eso también influye en cómo aquellos cristianos en la Odisea estaban tomando la religión. En las iglesias hoy en día tenemos diferentes tipos de estructuras. Hay algunas iglesias que tienen iglesias muy grandes, le llaman mega iglesias, y hay otras iglesias que son tan pequeñas que algunos le llaman iglesias abortivas, porque no son ni siquiera un bebé. Algunos pueden tener quejas de una iglesia y otros de la otra. Podríamos decir lo siguiente: en las iglesias pequeñas tenemos un concepto de una misión más centrada hacia afuera porque quieren volverse iglesias grandes. En las iglesias grandes tenemos un sentido de misión interna porque hay tantas personas que hay que retenerlas. De manera que cada una tiene un enfoque diferente. Unas quieren retener y otras quieren tener. Sin embargo, podríamos decir lo siguiente. Una de las cosas que se le ha criticado a las iglesias grandes es que están haciendo mucho énfasis en el dinero. Muchas ofrendas, de las cuales se la cogen para ellos. Recientemente un senador en los Estados Unidos reclamó al gobierno que a estas iglesias la evaluaran, le hicieran auditorías porque había mucho dinero involucrado del cual no se sabía. Habrían personas como Kenneth Cooper que tenían avionetas privadas a disposición de ellos y que lo habían conseguido de estas megas iglesias. Y este grupo se ha estado haciendo rico en un sentido de las ofrendas de los hermanos. También el evangelio ha sido bajado en cuanto a las normas. Ya no se habla en estas iglesias necesariamente de un evangelio de arrepentimiento, sino se habla de un evangelio comunitario, de un evangelio de ayuda. Sin embargo, no puedo decir que todas estas iglesias, simplemente por ser grandes, son iglesias que tienen unas normas bajas. Hay unas iglesias que han tenido estas confrontaciones. Por ejemplo, una de las iglesias más famosas en Estados Unidos, que está en Saddle Bluff, en California, dirigida por el pastor Rick Warren, él ha estado reclamando que en sus iglesias, una persona que no está dispuesta a hacer la misión, tanto interna como externa, aún yendo de misionero, él no la acepta como miembros. Y él ha estado diciendo que él ha estado haciendo más fuerza que las iglesias pequeñas para que tengan un cristianismo centrado en la misión. Y de esta manera, él dice que en sus iglesias, por lo menos, la misión se está llevando a cabo. De manera que decir que por ser iglesias grandes son iglesias pecadoras es ser injusto.
Pero sí podríamos mirar que muchas personas que tanto en iglesias pequeñas como en iglesias grandes están practicando más una iglesia comunitaria, donde se reúnen ya sea domingo, sábado o viernes, en la iglesia que se quieran reunir, se reúnen es para compartir entre ellos, ya no para compartir el evangelio. Se reúnen a comer, se reúnen para tener una confraternidad humanitaria. Algunos se reúnen a beber, le llaman hoy en día café, un café social, donde se reúnen y tienen allí actividades sociales y hablan de todo. Y de esta manera el énfasis ya es no en el evangelio, sino en sentirme bien. Y de esta manera estamos viendo entonces un cumplimiento quizás de las iglesias, como se menciona en Apocalipsis, una iglesia tibia, donde digo que no tengo necesidad, no soy ni frío ni caliente, me siento cómodo. Y en este sentido, el evangelio ya está en esa comodidad. Si hay dinero en la iglesia, ya no se gasta en comprar Biblias, no se gasta en regalarle a la comunidad. Se centra en qué sería bueno para la iglesia, en una alfombra nueva, en un aire acondicionado nuevo, en hacer sentir cómodos los miembros que ya están. Porque esto en un sentido es lo que le dice la iglesia a la Odisea, hay que estar cómodo. Digo que no tengo necesidad, pero realmente tengo necesidad, porque la necesidad ahora ya no es externa, la necesidad ahora es interna, lo que es lo que el texto bíblico dice. Necesitamos internamente ser transformados por el Señor, que es algo que está faltando hoy en día, tanto en iglesias grandes como en iglesias pequeñas. De acuerdo al mensaje que se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, ahí notamos varias características que son muy parecidas al cristianismo occidental. Es decir, estos cristianos estaban muy cómodos, creían que estaban ricos económicamente, lo tenían todo, no había persecución, eran indiferentes, eran tibios, y es muy parecido a este cristianismo que tenemos en el occidente. Parece prácticamente, es un tipo de lo que era el cristianismo en el tiempo de la Odisea. Y debido a esto, pues, muchos cristianos han tratado de hacer un cambio en este cristianismo en el occidente, porque si seguimos en esta tendencia, este cristianismo en el occidente, la conclusión y el final no va a ser muy bien, debido a que cada vez la religión va a tomar menos seriedad y se va a tomar con menos seriedad la Biblia y el resto de las cosas, y esto va a influir grandemente en cómo el cristianismo va a crecer en el futuro en el hemisferio occidental. En la actualidad hay resistencia a las grandes marcas o a las grandes corporaciones, como si fueran megatiendas las denominaciones. Por lo tanto, han prosperado grupos independientes, predicadores que van de aquí para allá, cantantes, estrellas de la espiritualidad. Sí, más que religión o hablar acerca de la Biblia, la gente busca lo espiritual. ¿Cuál es la búsqueda que tienen las personas en el siglo XXI? Bueno, ese es un fenómeno realmente interesante. Hace algunos días estaba leyendo un editorial en el New York Times donde habla acerca de este fenómeno, de cómo personas en general, de hecho este editorial hablaba de un 20% de la población en general de Estados Unidos desea una experiencia espiritual, pero no quiere una relación con una iglesia. Entonces existe esta relación de espiritualidad, pero no compromiso con una religión organizada. Y yo puedo entender las razones. Me parece que las religiones organizadas han sido motivo de escándalos, de abuso a través de la historia y más recientemente. Y por lo tanto el ser humano contemporáneo se ha cansado de la religión organizada. Estudiosos del fenómeno de la experiencia religiosa de este siglo, del siglo contemporáneo nuestro, reconocen que hay un resurgimiento de una hambre espiritual. O sea, realmente estamos en una sociedad altamente espiritual, en búsqueda espiritual, personas que oran, muchos de ellos dicen que oran de acuerdo a muchas de las encuestas que se hacen, que nos dan evidencia de que el reconocimiento de necesidades espirituales está bien latente en la sociedad. Claro, esto no significa que hay más religión o que hay más fidelidad denominacional, como se entendería,
O sea, no significa que las iglesias están más llenas. Ahora, lo que es interesante es que esta realidad moderna nos dice que esta hambre existe, que es genuina, es real, y que el único problema que tiene es la forma en que está siendo alimentada. Así que reconocemos que esta hambre está presente. La pregunta es cómo va a ser alimentada. Y yo pienso que la sociedad moderna, por su carácter posmodernista y sincretista, nos ofrece un buffet muy amplio, de un menú bien variado para esta hambre espiritual. Y lamentablemente, como pasa en el mundo de la alimentación, hay muchas opciones, pero no todas son nutritivas. En el siglo XXI, hoy día, se ha visto cómo el cristianismo está creciendo a pasos agigantados y vemos cómo el cristianismo está creciendo numéricamente bastante. Sin embargo, a veces vemos cómo este crecimiento numérico no es lo mismo que un crecimiento en calidad. Y este mundo postmoderno en el cual estamos viviendo en el tiempo de hoy, donde ha aumentado bastante la secularización de la religión, con el aumento de la tecnología, con el aumento del internet, con el aumento de la información que cada día se vuelve más accesible a las personas. Esto provoca que las organizaciones estructuradas, los administradores, los pastores, la enseñanza religiosa, cada vez más se vuelve menos y menos útil y cada vez se relega a un espacio un poco más y más pequeño. Y esto provoca que hay un cambio en el cristianismo en el día de hoy, donde todas estas cosas se están convirtiendo, de acuerdo a estas inclinaciones, un poco anticuadas. Para ellos, pues, ¿para qué necesitamos educación religiosa? ¿Para qué necesitamos un pastor o una organización? Si yo puedo hacer lo mismo leyendo un libro, si yo puedo hacer lo mismo buscando en internet y me educo por mí mismo, ¿para qué entonces yo necesito todo esto? Y aunque todos estos avances tecnológicos no son malos para nada, porque ayudan a poner información de manera accesible, sin embargo, algunas personas y algunos cristianos deciden ser un poco, digamos, vagos en la información y no deciden pues ir a la esencia y ir a la persona normalmente, como se hacía antes. Y se pierde pues ese contacto personal, se vuelve completamente más abstracto el conocimiento. Y esto hace que las personas se vuelvan más cómodos en donde ellos están, porque ellos lo tienen todo y obtienen toda la información como ellos quieren. Y es esa secularización que las personas pues ya no están buscando la espiritualidad como la buscaban antes, donde había una búsqueda genuina, donde había una búsqueda personal, donde las personas pues verdaderamente se relacionaban con el pastor, se relacionaban con los hermanos de iglesia más personalmente. Y con todos estos avances pues se ha distanciado bastante el contacto personal y social, y eso ha hecho que la espiritualidad se esté relegando a un lugar más abstracto y a un lugar más pequeño de lo que había antes. Y aunque no todos estos avances son completamente malos ni necesariamente afectan la espiritualidad, sí es la tendencia de las personas a buscar las cosas de manera más fácil, hace que ellos busquen la espiritualidad de manera menos genuina y de manera más barata, digamos así. Y por lo tanto, pues esta espiritualidad del occidente del cristianismo se considera menos genuina de lo que era antes. Así que ese es el cambio que estamos viendo en el siglo XXI, que está muy influenciado por este siglo postmoderno y sus avances y su secularización. Esta espiritualidad que el hombre busca es una espiritualidad que tiene que ver mucho con una experiencia personal, sentirme mejor, una experiencia de trascendencia personal, una relación de unidad con otros, pero siempre es algo que tiene que ver con mi relación, tiene que ver conmigo mismo. Es una necesidad y una experiencia centrada en mí. Muy clásico, el selfie famoso que habla tanto de ese concentrarme en mí, es muy característico de esa necesidad de una experiencia religiosa. Es algo para, yo quiero sentirme mejor, pero es vacío, porque es una necesidad de sentir a Dios, solamente que Él me escuche, pero sin yo escucharlo a Él, en cierta manera, ¿verdad? Es una manera de buscar una experiencia personal en la cual yo no tengo ningún compromiso con Dios. Es más, puede ser que ni siquiera crea en Él, ¿verdad? Eso es lo que ocurre hoy. Y
me parece que este fenómeno encaja muy bien con una de las iglesias en Apocalipsis 3, en las 7 iglesias, en la cual una iglesia que está centrada en sí misma, quiere tener la riqueza de esa experiencia, pero Dios la considera que no es fría ni caliente, está separada de Él. Yo pienso que debemos recordar que parte de la dieta espiritual es fundamental para una experiencia religiosa efectiva de acuerdo a lo que la Biblia propone. Otras religiones propondrán algo, pero la Biblia propone una dieta que tiene Biblia, y es algo que nunca debemos perder en la experiencia religiosa, que tiene también aspectos evangelísticos misioneros, donde esto que tú conoces o que aprendes debe ser compartido, y sobre todo un elemento de experiencia, de una experiencia. O sea, no solo es algo cognitivo. Esta búsqueda espiritual no solo va a ser satisfecha con información, que muchas veces es lo único que hemos entendido, que debemos compartir información. Tiene que ver también con compartir una experiencia de una relación con Dios que es significativa, que es transformadora, que es renovadora, que enriquece la vida, que le da sentido, que la convierte útil, que le da propósito. Y cuando esa experiencia es no solo conocida en términos de la información, sino que es experimentada, se vuelve una experiencia religiosa que satisface, que llena esa hambre, esa hambre espiritual, y crea un efecto benéfico, y que yo pienso que es lo que tiene la verdadera religión. Es algo que dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es algo que viene a tu vida, la transforma y la llena de tantas cosas buenas que rebosa y se comparte. Para la mentalidad modernista era impresionante pertenecer al gran club, la gran denominación, con uniformes, grandes letreros, casas publicadoras, canales de televisión, la radio, iglesias aquí, hospitales, escuelas, universidades. Eso nos hacía ser parte de algo grande, impresionante. Pero para la mente postmoderna, no. Prefiere lo individual, lo particular. La comunidad se pone como más importante que esa gran nación, corporación, entidad impresionante. ¿Qué más podemos nosotros aprender de cuán relevante es la parte individual y cómo es percibida la Odisea en el siglo XXI? Al regresar de la pausa, veremos cómo el mensaje de la Odisea nos impacta de manera personal. De regreso de la pausa, continuamos aquí en este programa acerca del cristianismo en el siglo XXI. Todos hemos escuchado acerca de estas iglesias de la prosperidad, o un evangelio que promete grandes bendiciones aquí y ahora. Después del colapso económico en el cual se ha sumido el planeta, hemos visto algunas críticas sobre este sistema de evangelio de la prosperidad. Pero, ¿será que a nivel individual nosotros hemos aceptado el mismo? O tal vez de manera corporativa, de manera institucional, nosotros hemos vivido un evangelio de la prosperidad. ¿De qué se trata? ¿Qué implicaciones tiene para nosotros en el siglo XXI? Efectivamente, el mensaje que se encuentra en la iglesia de la Odisea es un mensaje que yo diría que habla completamente contrario al evangelio que se conoce hoy día como la prosperidad. Este evangelio es muy característico del occidente y no del oriente. Es un evangelio y una tendencia teológica que se desarrolló no hace mucho en esta parte, en este hemisferio, y la esencia de esta teología nueva es que la evidencia de que una persona está en el evangelio y la evidencia principal de que esta persona tiene bendiciones y está en una buena relación con Jesús es que la persona es buena económicamente, tiene todos los recursos y anda prácticamente como un rico. Y quizás a algunas personas esto suena un poco radical y dice cómo algunas personas van a creer una cosa como esa. Pero si ustedes llegan a escuchar cómo estas personas pues predican y cómo exponen sus puntos de vista dentro de su mismo mundo teológico y dentro de ese mismo marco, hace mucho sentido.
porque de acuerdo a ellos Jesús es el Rey de Reyes, nosotros somos sus príncipes y por lo tanto un rey tiene muchos recursos económicos, un rey vive en la comodidad y por lo tanto nosotros como príncipes y hijos de Dios pues tenemos que hacer lo mismo. Y para ello la economía y los recursos económicos son la evidencia preferible para que una persona esté andando en los caminos de Dios. Y esta tendencia del Evangelio de la Prosperidad es una tendencia que está rampante en el occidente, donde vemos cómo se gastan miles y miles de dólares haciendo templos gigantescos y cómo se gastan miles de dólares en cosas completamente innecesarias como carros caros y casas caras. Y aunque esto no significa que el hecho de ser rico o el hecho de tener dinero es algo negativo para el cristianismo, ni debe ser así, sin embargo casi siempre es la tendencia de que las personas que gozan de mayores recursos económicos pues tienden a hacer de esta manera. Esta experiencia yo pienso que es interesantemente ilustrada, si tomáramos una forma de ilustración, con la experiencia de la iglesia de la Odisea en el libro de Apocalipsis. Encontramos una persona que se jacta de tener muchas cosas, y yo pienso que la sociedad cristiana hoy día es cuando más recursos religiosos o espirituales tenemos para satisfacer el hambre, de muchas variedades, de muchos colores, de muchas formas, de muchos sonidos, de muchos colores. O sea, ¿qué no pudiéramos tener? ¿Cuántos tipos de Biblia podemos tener hoy día? O sea, es increíble la cantidad de recursos que existen hoy día. Y pudiéramos jactarnos que por tener todas estas cosas, nuestra experiencia religiosa o espiritual es rica, es abundante. Y es interesantemente que es cuando más cristianos hemos tenido, pero su impacto social, su impacto familiar, no crea ninguna diferencia. Tenemos las mismas estadísticas de divorcio, o sea, los mismos fenómenos y crisis que se experimentan con personas que no practican religión, se manifiestan con personas que lo conocen. Así que pareciera ser que esta información, que es el acceso a todos estos materiales, simplemente no es lo que están produciendo el cambio. Hay un elemento que está afuera. Y el mensaje a la Odisea es un mensaje que habla completamente todo lo contrario a lo que predica el Evangelio de la Prosperidad. De acuerdo al mensaje de la Odisea estaba rico o se creía rico, sin embargo espiritualmente estaban vacíos y estaban desnudos. En el mensaje de la Odisea también se ve cómo esta comodidad de tener todos los recursos disponibles estaba influyendo en su vida espiritual. También el Evangelio de la Prosperidad contradice mayormente muchos textos clave que se encuentran en los 4 evangelios y también lo que se encuentra en el libro de Santiago, donde se muestra que Jesús normalmente y generalmente hablaba en contra de tener muchos recursos económicos, porque esto, sin duda alguna, y es la mayoría de las veces, influyen en la persona y cómo ellos toman la religión. Por eso Jesús decía que un rico difícilmente entraría en el reino de los cielos. No es imposible, pero Jesús dice que es difícilmente. De la misma manera, el libro de Santiago expone cómo estas diferentes clases sociales, entre ricos y pobres, estaban influyendo para hacer estereotipos sociales en la iglesia cristiana. Y el Evangelio de la Prosperidad, pues, es lo que hace precisamente eso. Desarrolla estereotipos sociales y divide a las personas entre los más ricos y los más pobres y crea un evangelio que es completamente foráneo a lo que era el evangelio original del cristianismo y el movimiento de Jesús. Déjame tranquilo, yo no soy de esos extremistas, ni frío ni caliente. Me gusta estar aquí, analizar el boletín, quién va a predicar, quién va a cantar, quién está en la iglesia en esa ocasión. Realmente no me gusta ir a los extremos. Cuando estoy con algunos que son vegetarianos, pues como vegetales. Con los otros, pues como de lo otro. Realmente me adapto. Me encanta pasar por inadvertido y disfrutar del espectáculo. ¿Qué acerca del relativismo espiritual en la Odisea? En la Biblia se describe la última iglesia como una iglesia que ni es fría ni caliente, es decir, no es tibia, no es caliente, pero es fría, está en el medio, está en ambos lados, pertenece a ambos grupos. Hoy en día eso es algo muy peculiar en el concepto posmodernista, donde la idea es estar bien con todo el mundo. Hoy en día estoy con los que no son cristianos porque no quiero caer mal, y mañana estoy con los cristianos porque tampoco quiero caer mal. Es decir, la idea es nadar en ambas aguas para estar bien.
Porque hoy en día vivimos en un mundo de ser tolerante. Yo no quiero hacerte daño, no quiero hacerte sentir mal y no quiero entonces con mis doctrinas o con mi práctica hacerte sentir mal. Así que cuando estoy contigo cambio. Pero cuando estoy con el cristiano no quiero presentarme impío, así que me parezco mal al cristianismo. Algunas personas en el mundo evangélico le llaman a este grupo cristiano de la secreta. Están en ambos lados. Es un cristiano que no se sabe cuándo es cristiano, porque cuando está en el mundo se viste como el mundo, pero cuando está en la iglesia se viste en la iglesia. Un cristiano de la secreta. Yo podría pensar, quizá hay un caso particular así en la Biblia con Pedro, que Pedro quiso parecerse a los judíos cuando estaba con los judíos y quiso parecerse a los cristianos cuando estaba con los cristianos. Pablo le dijo, Pedro, no hagas eso, está mal. Sé autóctono, sé real, vive una vida real, no esté aparentando para complacer a otro. Y esto es simplemente algo muy práctico en el día de hoy. Las personas están más preocupadas en complacer al otro, en qué dirán los demás, que se han olvidado de vivir un cristianismo real, no basado quizás en la iglesia, no basado en el mundo, sino basado en la palabra de Dios y en la relación personal que estamos teniendo con Dios. Entonces, el mensaje de la Odisea es tanto para una mentalidad modernista, la cual está estructurada, la cual prefiere probarlo todo, buscar los versículos, tenerlo todo de manera exacta y precisa. La gran corporación, la gran institución, pero también es un reproche para aquellos que simplemente se dejan llevar por sus sentimientos, porque satisfagan mis necesidades, como si fuera ese pajarito que está esperando que llegue el gusano a mi boca. Pero habrá un mensaje de esperanza. Quédate con nosotros después de esta pausa para el mensaje y la promesa final del mensaje de la Odisea. Hemos llegado al final de esta serie acerca del cristianismo en el siglo XXI. Ha sido una aventura poder explorar preguntas que van más allá de la arqueología. Trascienden las piedras a las que estamos acostumbrados, huesos de dinosaurios, lugares desérticos, ciudades o las montañas que hemos escalado a través de nuestras aventuras. Si tú te has perdido alguno de los programas de esta serie, te invitamos a que vayas a nuestros archivos en Facebook o a través de nuestro blog puedas buscar o tal vez pedirnos algunos de los mismos. También te invitamos a solicitar nuestras series de estudios bíblicos, las cuales puedes solicitar a nuestro correo electrónico. Y ahora, llegando al final del mensaje de la Odisea al cristiano en el siglo XXI, nos preguntamos, ¿a qué se refería el testigo fiel y verdadero con los vestidos blancos? Frecuentemente en la antigüedad, el hecho de estar desnudo era un símbolo de vergüenza, de humillación, de juicio. Y cuando las personas eran vestidas por algún vestido, ya sea un vestido real, por algún rey, por alguna persona, eso era ponerle a la persona de un estado de vergüenza y de humillación a un estado de honor y a un estado nuevo donde la persona pues ascendía a un estatus donde no estaba antes. Y este mismo concepto es el que encontramos en el mensaje de la Odisea, donde de acuerdo a Jesucristo, la única manera de remediar la condición espiritual de la Odisea, la única manera también de remediar la condición del cristianismo occidental en el tiempo de hoy, es ser revestido de esas vestiduras blancas que ofrece Jesucristo. Y de la misma manera que los cristianos en la Odisea se consideraban ricos pero estaban desnudos, cuando una persona se pone el manto de Cristo, esas vestiduras blancas, esa vergüenza de la desnudez desaparece. Y solamente si dejamos que Jesús ponga esas vestiduras en nosotros, que de acuerdo a los autores del Nuevo Testamento son las obras de los justos, y si hacemos estas obras que son dignas de un cristiano genuino, pues vamos a hacer un cambio en el cristianismo occidental que encontramos en el día de hoy. Y esas vestiduras no las podemos poner nosotros mismos, es imposible. Esas vestiduras solamente las puede poner Jesús en nosotros mismos. Y si dejamos que Él no las ponga a nosotros, y si dejamos que esas vestiduras se mantengan blancas, el cambio espiritual en la persona, como iba a ocurrir en el cambio en la Odisea, va a ser muy grande en el occidente y en el cristianismo general que estamos viviendo hoy día. Así que cada persona debe tener muy claro que el único remedio para todas estas condiciones es aceptar los mantos de Jesús. Cerca de la Odisea
habían dos ciudades muy importantes, con fuentes que eran la envidia de toda la región. Desde Hierápolis tenemos un manantial de aguas termales, cálidas, las cuales muchos visitantes venían desde lejos para participar de sus termas. Por otro lado, tenemos el extremo de Colosas, que tenía aguas que descendían desde las montañas heladas, frías, sabrosas, ricas. Ambas ciudades gozaban de fama por sus aguas. En el caso de la Odisea, ya llegaban tibias. No eran agradables ni para ellos ni para sus visitantes. ¿Qué tiene que ver ese mensaje de estar en relación o en intimidad con la fuente? No solamente físicamente estar en primera fila. ¿A qué se refiere realmente nosotros estar cerca de la fuente? La Odisea piensa que es rica y que tiene mucho dinero. La Odisea piensa que tiene vestidos preciosos. La Odisea piensa que es muy inteligente, que lo sabe todo. La Odisea piensa que no tiene necesidad de nada. Todo esto es algo que la Odisea ha creado, de la riqueza que ella tiene. Pero cuando Dios la ve, dice, la verdad es que estás desnuda. Cuando Dios la ve, le dice, la verdad es que estás pobre. La verdad, cuando Dios la ve, le dice, la verdad es que ni siquiera te das cuenta, no puedes ver tu propia situación. Entonces Dios le dice a la Odisea, te aconsejo que de mí compres oro, que aceptes mis vestidos. Es más, que abras la puerta y me permitas venir a cenar contigo, una relación conmigo. Entonces, aquí hablamos de una Laodicea que no tiene una relación con Jesús. Es una Laodicea que ha conseguido muchas cosas, pero independientemente de Jesús. Cree que es rica, pero no tiene a Jesús. Y al no tener a Jesús, le hace falta todo. Ese es el problema de la Odisea. Y ese es el problema del ser humano hoy. Quiere una experiencia religiosa, pero no quiere a Jesús. Quiere la riqueza de sentirse en unidad con el universo, una experiencia espiritual de trascendencia, lo que sea que eso significa, de unidad con el otro, pero no quiere a Jesús. Entonces cuando Dios la ve, le dice, sí, tú puedes pensar que lo tienes todo, que lo estás consiguiendo, pero no tenerme a mí realmente te hace falta todo. Es una experiencia con Él, genuina, no solo de conocimiento, algo que le permita interactuar con Él. Interesantemente Jesús dice interactuar con Él no solo en términos de esta experiencia espiritual con Cristo, sino con el prójimo. Porque Jesús dice en Mateo 25, por cuanto lo hiciste a estos pequeños, a mí lo hiciste. Así que no solo tiene que ver con acercarme a Dios en esta realidad vertical, sino con acercarme al prójimo, con acercarme al necesitado. Y cuando hago esto, realmente cuando lo recibo de esa manera, no solo recibo algo que me conecta con el cielo, es algo que me conecta con la tierra, con mis semejantes, con el necesitado, y que finalmente me da un sentido de propósito en términos de mi experiencia horizontal, pero también mi experiencia vertical. Y yo pienso que esos son los dos puntos de referencia que necesitamos para encontrar propósito, para ubicarnos realmente, es cómo estamos en relación, pareciera como un GPS, ¿verdad? Cómo estamos en relación con el cielo, pero también cómo estamos en relación con la tierra, es lo que nos permite realmente ubicarnos adecuadamente. Y la sociedad moderna es lo que necesitamos, volver a hacer estas conexiones y entender que la vida espiritual, la experiencia espiritual genuina, eficaz, tiene estos dos elementos conectados. No solo es este o no solo es este, porque hay personas que solo están también en esto. Es una combinación de estos dos elementos y es algo que urgentemente necesitamos. Volver a reconectarnos espiritualmente con Dios a través de la Biblia, de las prácticas devocionales cristianas que desde la antigüedad tenemos, la oración, el estudio de la Biblia, el evangelismo y este contacto con nuestros semejantes, o sea, el servicio comunitario, la asistencia a los necesitados, son cosas que tienen que conectarse y cuando los tenemos, la experiencia religiosa toma otro significado. Mientras el ser humano de hoy no le abra la puerta a Cristo Jesús, siempre hará falta algo. Y el ser humano siempre estará buscando alguna cosa. ¿Ves? Y Dios nos invita hoy
a reconocer nuestra situación, a saber que lo que hemos conseguido finalmente no es todo lo que necesitamos. Entonces nos invita a tener una relación centrada en Él, una relación en la cual Él nos habla a través de su palabra, en la cual yo estoy dispuesto a escuchar lo que Él tiene que decir. No es una relación en la cual yo solamente hablo, Dios escucha lo que yo tengo que decir. Es una relación en la que Él me habla, Él viene, Él entra, Él tiene algo para proponerme y en la cual yo estoy dispuesto a aceptar, a ver, a buscar. Y es ese escuchar lo que me permite también que yo pueda hablar con Él, hablar con Dios y crear esa relación de unidad. Así que sí, el mensaje de la Odisea habla de circunstancias del ser humano hoy, en la cual lo que necesitamos es a Jesús. Lo que necesitamos es esa experiencia centrada en Él y en su palabra. A través de esta jornada hemos podido explorar las diferentes cosmovisiones que nos rodean, nuestros lentes, analizar cómo nosotros mismos hemos coloreado lo que nosotros miramos. Hemos podido ver la relación entre el mundo actual, la sociedad del siglo XXI y los descubrimientos arqueológicos y las agendas que hay en cada una de las interpretaciones que se le da a los mismos. Hemos podido ver la unidad, cómo somos parte de una gran familia, pero al mismo tiempo cómo individualmente también somos escogidos de manera peculiar. No tenemos por qué temer a la proclamación de un mensaje mundial. Es una gran parte, una parte esencial, el poder compartir este evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Todos deben conocer acerca de la venida del Salvador, del pronto regreso del restaurador de las ruinas, de aquel que hará descender la nueva Jerusalén. Pero el trabajo no termina aquí. El trabajo tampoco comienza detrás de un púlpito. Comienza aquí, en tu corazón. El testigo fiel y verdadero dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Tenemos que descender del púlpito. Tenemos que caminar, estar con los que lloran, alimentar a los que necesitan pan, darle agua a aquellos que tienen necesidad de beber, visitar a los que se encuentran solos, darle esperanza a aquellos que no tienen. Entonces, en esa comunidad, dentro de esa gran familia mundial, unidos en la verdad, en la palabra y el Espíritu que nos transforma, nosotros veremos cumplidas las promesas del cielo. Tú has de tener una visión diferente. Ya no estarás ciega ni ciego. Vestidos nuevos y por sobre todo la presencia del Salvador. Ven conmigo a la jornada. Acompáñame en este peregrinar, caminando hacia la Canaán celestial.